Buen día. Humberto no está, como se habrán dado cuenta, porque viajó. Creo, ¿no está un poco fuerte? Él viajó, fue a ver la casa en Santiago porque no la veíamos desde que nos vinimos hace casi 5 meses, pero ya están retornando. Yo lo llamé a las 7:30 de la mañana y ya estaban por salir de Santa Cruz, porque anoche ya salieron de Santiago y durmieron en Santa Cruz. Así que en la tarde ya va a estar por acá. Bueno, vamos a... Dios sabe cuánto me cuesta estar aquí, así que le he pedido, Señor, por favor. Sí, amén. Ya. He estado un poco resfriada, por eso mi voz está así. Ya, la prédica se llama Las personas tienen los días contados y es una reflexión para que nos demos cuenta, ¿no? Que no tenemos la vida comprada y de que estemos conscientes de que Dios en cualquier momento nos va a llevar a su presencia. Entonces, más vale que se arrepientan, dice la palabra, porque si no perecerán cuando mueran. Y Dios nos está diciendo a todos y a esta nación y a todo el mundo que nos arrepintamos porque no sabemos cuándo vamos a morir. Y en esta época de pandemia nos preguntamos, ¿no es cierto?, ¿por qué todas esas personas murieron? Y murieron porque la paga del pecado es muerte. Pero no, eso no quiere decir que todo el que muere es porque ha pecado y por eso Dios lo está castigando y está muriendo. No es así, sino que Dios está hablando en su palabra de una muerte espiritual cuando uno está en pecado. Ese es el peligro. Ahora, cuando nos preguntamos por qué murieron esas personas, murieron porque la paga del pecado es muerte. De acuerdo con Romanos 6:23, por favor. ¿Tiene un eco o es mi idea? Siento como un eco, no sé, bueno, allá los encargados que vean. Romanos 6:23, por favor. Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro. Romanos 6:23. También, por favor, Hebreos 9:17. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. No, perdón, 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Yo quiero leerles en esta versión. Ténganme paciencia, por favor. 9:27. No, Romanos 6:23. Pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Se entiende un poquito más para mi manera de ver. Ahora Hebreos 9:27. Y así como cada persona está destinada a morir una sola vez y después vendrá el juicio. A esas personas esas personas que murieron, no es que por qué murieron ese día, sino que eso les tenía que haber pasado en algún momento. Iban a morir, solo que ellos pensaron que no iba a ser entonces, ese día el que murieron, ¿no es cierto? O no ellos, sino nosotros pensamos, ¿por qué esas personas tienen que morir ahora? No tiene nada de extraordinario que las personas mueran.
La pregunta sería, ¿están preparados para eso? En un día han muerto más de 50,000 norteamericanos, por decir un ejemplo, ¿no? O en Bolivia, no sé cuántos según las estadísticas, con esta pandemia. Y este año morirán miles, nadie sabe, solo Dios sabe cuántos miles van a morir, ¿no es cierto? Y tarde o temprano todos vamos a morir. Solo que nos sentimos más cómodos cuando morimos uno a uno, ¿no es cierto? Nos espantamos cuando es una tragedia, un accidente de avión, o un choque de trenes, o un terremoto, un tsunami. Ahí nos espantamos, ¿no? ¿Por qué tienen que morir tantas personas en un solo día? Y a veces mueren miles de personas, ¿no? Como hemos dicho, puede ser en erupciones volcánicas o lo que sea, ¿no? Y rara vez mueren 5,000 o 10,000 personas en un solo día, pero todo el mundo un día tenemos que morir. Ahora, ¿cuántos mueren en todo el mundo? Mueren cada semana. Con el COVID mueren cada día, siempre dan reportes. ¿Y está preocupada nuestra gente? No, la mayoría de nosotros simplemente vivimos sin pensar que cada semana morirán miles. Y antes de la pandemia nunca pensamos en tantas muertes. Siempre que nuestro mundo sea cómodo y no tengamos que ver aviones y trenes destrozados, edificios colapsados, estamos bien. Eso mantiene a la muerte a cierta distancia, ¿no? Pensamos que muchas veces no pensamos, ¿no? Recién ahora con esta pandemia nos hemos puesto a pensar, tendríamos que pensar, ¿no es cierto? A mí me puede pasar cualquier rato, yo no sé si mañana estaré viva. Entonces, y las personas se preguntan, ¿por qué Dios permitió que mueran estas personas? ¿Por qué Dios permitió que eso sucediera? Y más bien, la verdadera pregunta debería ser, ¿por qué vivimos? Deberíamos estar muertos. Si dice que la paga del pecado es la muerte, ¿no es cierto? Y todos hemos sido pecadores. Y algunos seguimos siendo pecadores. ¿Por qué la paga del pecado? Porque la paga del pecado es muerte, como dice Ezequiel 18:4. Por favor, Ezequiel 18:4. Porque la paga del pecado es muerte. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo. Es mía. El alma que pecare, esa morirá. Ahora, por favor, versículo 20, en el mismo Ezequiel. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Está bien claro ahí, ¿no es cierto? O sea, tenemos que reflexionar, porque vivimos bajo constante misericordia y no nos damos cuenta. Siempre estamos bajo la misericordia de Dios y pensamos que la merecemos, ¿no es cierto? Pero cuando se revela su justicia, ahí recién nos horrorizamos, decimos, ¿qué pasa? ¿Por qué Dios está permitiendo tanta cosa? Y no ha sido que es fácil echarle la culpa a los chinos, solo Dios sabe de dónde ha salido el virus, ¿no es cierto? Pero si tenemos un Dios tan grande y poderoso, al que de repente ni lo conocemos, ni sabemos que Él tiene control de todo, y así es, Él tiene control de todo, nadie se puede burlar de Él, nadie puede hacer algo a escondidas de Él, ni decir, yo soy tan inteligente y tan vivo que voy a causar una catástrofe, no. Si Dios no lo hubiera permitido, no hubiera pasado absolutamente nada, pero Él nos está sacudiendo, nos está llamando la atención, a ver, por favor, ya, ¿hasta cuándo? Y nos hemos acostumbrado tanto a la gracia que no entendemos la justicia. Y alguna que otra vez Dios retiene su gracia y sucede un desastre mortal y nos horrorizamos como el de ahora, como el del COVID, ¿no? Y nuestro error debería ser que nos recuerda lo que merecemos. Ese debería ser nuestro error. No, porque nos creemos muy justos, muy buenos, muy merecedores de toda la gracia de Dios. Y no es así. ¿Y por qué? Porque no conocemos a Dios. Pensamos que la iglesia es la que nos tiene que educar, y es cierto, ¿no es cierto? Venimos aquí para aprender, para
por supuesto, la iglesia da lineamientos y todo eso, da pautas, da estrategias, da cómo, a ver, aprenderemos esto, leeremos esto. Pero las personas tienen que preocuparse también por su madurez, porque el desarrollo espiritual, en cierto sentido, no es tan parecido o tan igual como al de un bebé, ¿no es cierto? El bebé no sabe qué necesita comer, no sabe si necesita leche, no sabe si necesita Nestún o una papilla de plátano, no, la mamá es la que le da. Pero ya en un cristiano estamos obligados a buscar de Dios, estamos obligados a crecer, porque si venimos solo a la iglesia el domingo, alimentarnos solo lo del domingo, eso no nos va a ayudar. Ahora, si tomamos en cuenta, tomamos nota y vemos los versículos y estudiamos y leemos, eso sí nos va a ayudar, es nuestra responsabilidad. O sea, la iglesia tiene muchísimo que ver, ¿cierto? Por supuesto, pero cada uno tiene que buscar, tiene que darse tiempo de leer, de aprender. Les hemos recomendado muchísimas veces que busquen, que lean, si no saben dónde, pregunten. Aquí podemos sacar fotocopias sobre los atributos de Dios. Es imprescindible, es extremadamente necesario que todos sepamos de los atributos de Dios. ¿Quién es Dios? Porque no sabemos hasta ante quién estamos muchas veces. Y hemos salido la mayoría del catolicismo romano, como es la misa, ¿no es cierto? Con un poco algo de variación por la música, pero sin ninguna reverencia, porque no sabemos quién es Dios. No es el Dios que el catolicismo romano enseña, no es ese Dios. Ellos no saben. Y si saben, van a dar cuenta a Dios porque están mandando a mucha gente al infierno por no hablar la verdad. Es como, a ver, ¿qué ejemplo les puedo poner? Si yo voy a hacer un queque, por ejemplo, ¿no? A mí me gusta mucho la repostería, que yo sé hacer un queque de naranja, por ejemplo, pero alguien me dice, mira, he probado un queque bárbaro de rico, más rico que el tuyo. Ah, entonces yo me afano y digo, a ver, ¿cuál? ¿Dónde? ¿Quién tiene la receta? ¿Me la puedes dar, por favor? Y la leo la receta y digo, ah, qué interesante, claro, le debe dar mejor gusto. O sea, cuánto más con la palabra y con Dios, ¿no es cierto? Estamos obligados, no hay excusa, que trabajo mucho, que no tengo tiempo, que llego a la casa y hay que hacer lo de la casa, hay que hacer lo de los hijos. Siempre hay un tiempo. O sea, tenemos que establecer ese tiempo, estamos obligados, porque Dios no te va a decir, ¿a qué iglesia ibas? Ah, ahí no te enseñaron, pucha, los voy a crucificar a estos porque no te enseñaron bien. Se hace lo que se puede en la iglesia, ¿no es cierto? Uno busca, uno trata de que la gente se alimente, pero yo tengo una obligación como cristiana de buscar, de estudiar su palabra, de interesarme. Por ejemplo, los versículos que hemos leído al principio, hay muchos más. Hay unos paralelos que están por ejemplo, de Hebreos 9:27, hay un paralelo que está en Salmo 40, 6 y 8. Aquí no tomaría mucho tiempo leer todo eso, pero es lindo buscar. Es como cuando a alguien le dan una tarea, ¿no es cierto? No sé, yo hace tantísimos años que ya no voy al colegio, yo no he ido a la universidad, pero me acuerdo que una vez nos dieron un trabajo para que investiguemos cómo es una paloma, su esqueleto, por qué puede volar y todo, ¿no? Y yo me acuerdo que buscamos unos libros, mi papá me ayudó, nos dieron una enseñanza así muy superficial sobre la paloma, ¿no? Pero ahí decía que los huesos eran huecos, eran livianos, ya no me acuerdo casi nada, ¿no? Pero muy interesante. Entonces, uno tiene que esmerarse y decirle a la profesora, yo en el colegio digo, ¿no? Mire, profe, yo he buscado, más ahora que tiene la computadora, internet y no sé qué, he buscado y dice esto, qué interesante eso más. Pero, ¿cuánto más con el Señor? No es solamente el venir el domingo, hay un poco de alabanza y todavía a veces hasta nos aburrimos en la alabanza, porque no sabemos delante de quién estamos. Y los papás estamos obligados a enseñar a los niños. Desde chiquitos estamos obligados. Ya cada uno sabrá, yo no les voy a decir qué van a hacer, no les voy a decir tienen que traerlos a sus hijos, ya ustedes sabrán, Dios hablará a sus corazones, un día vamos todos a dar cuenta a Dios, pero es más fácil para los
para los hijos o para los papás que están criando ahora hijos pequeños en la iglesia. Es más fácil que cuando uno se convierte y los hijos ya son grandes. A un grande ya no, uno no le va a decir, bueno, vas a ir a la iglesia, ¿no? Yo me he convertido hace 2 años y voy a querer obligarlos. Bueno, pero solamente no los quiero, no estoy condenando a nadie, yo también estoy aprendiendo, solamente los animo a que aprendan, a que vean quién es Dios y la responsabilidad que tenemos con nuestros hijos pequeños, a enseñarles, a animarlos a que lean la Biblia, si es posible, tener un altar familiar para leer la palabra o decirle, bueno, si tienes que hacer tanta tarea, pero lee algo, a ver, nos vamos a reunir un ratito en la noche y leeremos tales versículos de tal libro, a ver qué has entendido. Porque si lo dejas a un niño, no va a ser, va a preferir ahora que hay, qué terribles son esos juegos que les dan a los niños ahora para que estén en vez de la televisión. Tienen unas tablets, he visto allá, unas tablets que están ahí todo el tiempo con eso. Los papás están tranquilos, descansan porque dicen que les han puesto ciertas claves para que no vean tales programas, ¿no es cierto? Pero están así, con la mente robada en esas tablets, viendo lo que quieran. Sí, seguramente con ciertas restricciones, con ciertas limitaciones, pero están ahí todo el día, todo el día. A mí me impresiona. Bueno, porque no son cristianos, ¿no? Pero les nombro esto para que recapacitemos todos, ¿no? Es decir, no, a los niños no los podemos criar así. Si están tanto tiempo con esas tablets, ¿por qué no tienen tiempo también con la palabra de Dios, ¿no es cierto? O con libros que pueden ampliar el conocimiento, pero escogiendo muy bien qué libros, no son de cualquiera. O sea, tenemos que interesarnos en todo eso. ¿Cómo buscan así una marca de zapatos, una marca de pantalones, de camisa? O se van a la tienda de no sé dónde, averiguan por aquí quién ha traído, dónde hay. Y con la palabra de Dios y con nuestra vida espiritual no hacemos eso a veces. No hacemos. Me incluyo yo, ¿no es cierto? No es que yo los estoy condenando, pero solamente queremos que despertar a aprender y saber quién es nuestro Dios. Ahora, bueno, hemos dicho que no nos gusta cuando mueren así un montón de personas, ¿no? Por miles. Así, ¿qué pasa? ¿Por qué? Últimamente hemos visto el terremoto de Haití, terrible. Y si ustedes se ponen a averiguar sobre Haití en lo espiritual, es un país, el pobre país tan chiquitito, donde hay la brujería, la macumba, lo peor. Conocimos una pareja que vivían en Haití una vez que fuimos a Vinto, y dice que es tal la maldición, ellos son cristianos por supuesto, ¿no? Y vivían, ya salieron de Haití. Es tal la maldición sobre esa tierra que dice que no crece nada, no pueden poner nada. O sea, no es chiste. Cuando viene una catástrofe en un país es porque Dios nos está sacudiendo y diciendo, bueno, ya a ver, reaccionen. Y siempre se van a fijar en Haití, bueno, lo han matado a su presidente, creo que le ha venido no sé qué otra cosa, ya no me acuerdo ahorita, pero cuando viene algo sobre una nación, por favor, paremos las orejas. Es porque algo grave, Dios está muy, muy enojado, pero no enojado así como para decir a esto nos da primero la oportunidad de arrepentirnos. Esa es la belleza de Dios. Entonces, la pregunta es, ¿y está preocupada la gente de que muera tanta gente? Y la mayoría no, porque simplemente pensamos que tenemos que vivir y que cada semana vamos a despertar y que vamos a seguir vivos. Entonces, nuestro mundo siempre está cómodo, aunque no tengamos nada que ver con el choque de trenes, ni con que aviones sean destrozados, ni edificios colapsados, estamos bien, ¿no es cierto? Mientras la muerte se mantenga ahí, lejitos de nosotros, lejitos de mí, no, no se me va a acercar la muerte, no tiene por qué. Y ahora cuando Dios, les he dicho, ¿no? Que más bien la pregunta debería ser, ¿y por qué vivimos?
Y debemos recordar que siempre vivimos bajo la misericordia de Dios. Pero ahora cuando y la gente se pregunta, ¿no? Cuando nos damos cuenta que Dios ha retenido su gracia para llamarnos la atención, nos preguntamos, ¿qué está haciendo Dios? Ustedes van a morir y no tienen control sobre ello, nos dice Dios. Es un recordatorio de que les doy amor, les doy vida, les doy felicidad, derramo gracia común y hago que la vida sea rica y gratificante para ustedes. Soy paciente, soy misericordioso, soy clemente, pero de vez en cuando tengo que darles un crudo y duro ejemplo de hacia dónde se dirigen. Eso debemos pensar, hacia dónde nos dirigimos. No somos solamente un, no sé, pues un árbol que ahí está plantado, que se envejece, que se lo comen las hormigas, las termitas, no sé qué, y un día se cae y se muere y lo queman y punto, y nadie más se acuerda del árbol. No somos así, ¿no es cierto? Entonces, algunas personas piensan que tienen derecho a vivir y piensan que la clave de la vida son los ejercicios, la dieta, bueno, y eso es bueno, ¿no? Tenemos que cuidarnos, pero sin pensar que solo es la gracia de Dios la que nos da vida. Si Dios permite que ocurra una tragedia alarmante, algo dramático y terrible, no se pregunten si es justo o no, más bien agradezcamos por su gracia. Lucas 13, del 1 al 5, vamos a ver. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. El 2, por favor. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? 5. Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y Pilato dice que era el gobernador de la parte norte de Israel, era la tierra ocupada, ¿no es cierto?, por los romanos, y que ocuparon Israel. Y dice que los galileos, que eran judíos, que ocupaban el norte del territorio, ellos realizaban sacrificios en el templo, porque era el único lugar donde podían hacerlo, porque y muchas personas iban de Galilea al templo de Jerusalén. Entonces Jesús también era galileo junto con los apóstoles, e iban a hacer al templo sacrificio, porque eran personas religiosas que en su época eso era lo que ellos hacían, ¿no es cierto? Porque eran conscientes de sus deberes y hacían lo que Dios les reveló que deberían hacer. Pero Pilato mezclaba su sangre con la sangre del sacrificio. ¿Y qué significa eso? Pilato envió a sus hombres al templo a matar a esas personas religiosas. En el versículo 2 dice, ¿creen ustedes que Dios hizo eso porque eran peores que todos? Y la respuesta en la mente de la gente es esta. Esas personas eran religiosas, estaban haciendo lo que debían hacer. ¿Y por qué Dios permitió que Pilato los hiciera matar y mezclara su sangre con la sangre del sacrificio? Y yo me preguntaba cuando estaba haciendo esta prédica, y he buscado hasta tarde anoche, pero no he podido encontrar, así que les doy como una tarea, a ver si ustedes me dicen, ¿no? He buscado en prédicas, he estado hasta tarde con el YouTube. ¿Qué significa? ¿Por qué Pilato fue y mezcló su sangre con la sangre del sacrificio? Yo me imagino que como un insulto, ¿no? Como una agresión hacia ellos. Miren, ustedes hacen sacrificios con la sangre de un cordero, pero yo me burlo de esto y mezclo mi sangre con eso. No sé, me gustaría que ustedes, a los que les gusta estudiar, yo he buscado en prédicas que hablen sobre la sangre, pero no. Quiero que
me llama mucho la atención. ¿Qué quiso hacer Pilato cuando fue y mezcló la sangre, su sangre? Porque aquí dice, y mezcló su sangre con la sangre de los sacrificios. Antes de que Jesús sea sacrificado, después ya dijo, ¿no? Hay otros versículos que dicen que yo no quiero sacrificio de corderos, ni de cabras, ni de vacas, hasta creo, toros, no sé qué. Y Jesús se ofrece y dice, aquí está mi cuerpo, Padre, yo me ofrezco como sacrificio vivo. No he tenido tiempo de anotar eso, pero sería bueno que ustedes averigüen qué quiere decir, porque se habla mucho de la sangre, ¿no? De que, así un montón de versículos, todo, pero a mí me llama la atención por qué Pilato fue y mezcló su sangre. ¿Qué quiso hacer? ¿Qué quiso hacer? Pero no he podido encontrar. Entonces, la respuesta, claro, ¿por qué permitió Dios que estas personas murieran si eran religiosas y estaban haciendo lo que ellos pensaban que era? Y eso era lo correcto hacer antes de que Jesús sea el sacrificio verdadero, ¿no es cierto? Pero ellos hacían eso porque así se les enseñó desde antes. Entonces, ¿por qué Dios permitió que Pilato los hiciera matar y mezclara su sangre con la sangre del sacrificio? La respuesta lógica y humana es que debían haber sido peores que todos los demás, y Jesús continúa diciéndoles en el versículo 3, no, os digo, antes siendo, ¿cómo? Os digo, no, antes siendo ustedes, no, antes si ustedes no se arrepienten, todos perecerán igualmente. ¿Qué es esto? Las personas mueren y no porque sean peores que los demás. Entonces, ahora, las personas que murieron en el ataque terrorista, por ejemplo, que han habido en las Torres Gemelas y en el Pentágono, y también a las que iban en los aviones, Dios no los estaba juzgando porque eran peores y por eso murieron, ¿no es cierto? No eran peores que otras personas, no eran diferentes de los demás. La cuestión es la siguiente: más vale que se arrepientan, porque si no perecerán cuando mueran. Y parece repetitivo, ¿no? Perecerán también quiere decir, perecer quiere decir también morir. Perecerán cuando mueran. ¿Qué quiere decir? O sea, está hablando de la muerte espiritual, porque el que muere sin Cristo, una vez que mueren, también mueren para la vida eterna y van a ser condenados, ¿no es cierto? Por eso yo decía, ¿por qué perecerán si ya están muertos? Es como una doble muerte, ¿no? ¿Qué les está diciendo Dios a las naciones y a nuestra nación y al mundo entero? Les está diciendo que se arrepientan, porque uno no sabe cuándo va a morir. Si uno se muere sin estar preparado, se perderá. Y esa es en parte nuestra responsabilidad, porque después vamos a leer en Juan 17 y en Juan 15. Jesús también les dio otro ejemplo más gráfico, lo que hemos leído, ¿no? Que en el versículo 4, cuando se cayó, dice, una torre de Siloé sobre 18 personas que pasaban por la calle, o sea, personas inocentes que estaban pasando por la calle y la torre se cayó y mató a 18 personas. Igual uno podía decir, pero ¿por qué? ¿Qué ha hecho esa gente? Ahora, no es que porque uno muera en un accidente o en una catástrofe, Dios los esté castigando, no es así. Porque muchos pastores han muerto, muchos cristianos han muerto con la pandemia, y muchos cristianos mueren, y han debido haber cristianos en el accidente de las Torres Gemelas o en el ataque terrorista, en todo lado. Entonces, no, uno no puede decir, han muerto porque Dios los está castigando, no. Morimos porque tenemos una hora fija para morir y para nacer. Pero la gente generalmente se pregunta, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Qué han hecho? Por eso dice, más vale arrepentirse, porque si uno muere sin estar preparado, se perderá. Jesús también les dio, bueno, el ejemplo de Siloé, ¿no es cierto? Que mató a 18 personas. Ahora, cuando cayeron las Torres Gemelas y las personas que estaban en el Pentágono murieron, y digo, como dije, seguramente había muchos creyentes entre ellos y habían otros que no eran creyentes que se han ido al infierno, lastimosamente, ¿no? Porque el que muera sin Dios se va al infierno.
Y eso es lo que la gente no quiere escuchar. Y eso es lo que nosotros como cristianos tenemos miedo de decirle a la gente. Tenemos miedo, o sea, decimos, no, ¿qué me van a decir? Les va a parecer algo atroz, así, ¿no es cierto? Porque la gente piensa que porque no mata, no roba, no hace nada malo, y mentir no es malo. Es tan triste ver cristianos mintiendo. No estarán mintiendo sobre cosas así terribles, ¿no es cierto? Pero mienten, mentimos a veces. El Espíritu Santo nos advierte antes de decir una mentirita, aunque sea, que no hay mentira venial. Yo he sido católica, me he criado en un colegio de monjas. Las mentiritas que no son muy graves, no son mentiras, son veniales, nos han enseñado. Esa palabra ni siquiera existe en la Biblia. Pero es triste ver que cristianos mienten y no se dan cuenta, parece que no se dan cuenta que están diciendo una mentira. O sea, es como una disculpa o como un zafarse de algún compromiso. La mentira es mentira. Yo no puedo decirle a mi hija, ay, anda, dile que no estoy. O no sé, pues, ¿no? Mentiritas así que pensamos que son leves. Son mentiras porque no hay nivel de pecados. Y eso es lo grave, lo que no nos animamos a decirle a la gente, que se van a ir al infierno. Se van a ir al infierno. Tenemos una responsabilidad porque, me voy a adelantar un poco, porque en Juan 15 es tan hermoso esto que estamos estudiando en el liderazgo 17 también, pero en el 15, Mateo. Ya, en Juan 17, 6 al 10. Ya, dice, te he dado a conocer, está hablando Jesús con su Padre, ¿no? Con el Padre, nuestro Padre, a los que me diste de este mundo. Siempre fueron tuyos, tú me los diste y ellos han obedecido tu palabra. Qué bello. O sea, Dios nos ha escogido, sabemos, ¿no es cierto? Hemos escuchado en tantas canciones. Fueron tuyos, dice, porque Dios nos escogió aún antes de la fundación del mundo. Tú me los diste, le dice Jesús al Padre, y ellos han obedecido tu palabra. Ahora saben que todo lo que tengo es un regalo que proviene de ti, porque les he transmitido el mensaje que me diste. Ellos aceptaron el mensaje y saben que proviene de ti y han creído que tú me enviaste. Y el 10 dice, todos los que son míos te pertenecen y me los has dado para que me den gloria. Y en el 20 dice, no te pido solo por estos discípulos, sino también por los que creerán en mí por el mensaje de ellos. Ellos somos nosotros. Ahora, la gente puede decir, pero si en la palabra dice que el Padre ya nos escogió, que el Padre nos ha entregado a Jesús, y Jesús le dice, tal como me los diste, no se perderá ni uno solo, yo te los devolveré, yo te los daré. Entonces, ¿por qué nos vamos a preocupar? ¿Por qué tenemos que hablar si Jesús lo va a hacer? O sea, ¿qué más da, no es cierto? Pero dice, no te pido solo por estos discípulos, sino también por los que creerán en mí por el mensaje de ellos. O sea, estamos obligados a hablar. Por supuesto que tenemos que orar y pedir, decirle, Señor, por aquellos que van a creer en ti y que van a creer por lo que nosotros les vamos a hablar como hijos tuyos, como cristianos. O sea, es por eso que tenemos que prepararnos. Porque para decirle a una persona, mira, la única realidad es Jesucristo. No hay otra.
Y Dios nos va a dar sabiduría con su Espíritu Santo en un momento, porque siempre hay personas así, las IQs les digo yo, ¿no? Esas que tienen su IQ en 15 o no sé cuánto, no sé, o 50 será, no sé. Pero hay gente que se cree muy inteligente para las cosas del mundo y te quieren discutir las cosas de Dios. Entonces uno tiene que estar preparado, no es con sabiduría humana, pero es para darles así, tac, donde tiene uno que darles. Porque es necesario, por eso es necesario que nos preparemos. Si no, tendríamos que traerlos a todos los de la iglesia de lunes a viernes, de 8 a 12 y de 2 a 6, ¿no es cierto? Así, clases intensivas. No, no es así. Es normal que todos tengamos que trabajar, hay que vivir, hay que comer, hay que gastar, hay que comprar con los hijos y todo. Pero es nuestra obligación como hijos de Dios buscar la palabra y crecer. Es necesario, porque un día nos vamos a chocar con gente que necesita hablar de Dios. Al principio puede ser que alguna vez salgamos así como avergonzados, ¿no? Que nos ven en el ojo así. ¿Y qué te crees vos? ¿Y qué crees que solo la Biblia sirve? ¿O qué crees que solo el cristianismo? A mí me lo han dicho, ¿no? Y bueno, yo cumplo con lo que dice la palabra, yo te estoy dando el mensaje y seguramente Dios es tan misericordioso que un día en el último momento de vida, Dios va a tener misericordia de ti y vas a decir, alguna vez me hablaron y quiero saber, a ver, ya. Pero tenemos que estar preparados. No hay disculpa. Y también, aparte dice, ¿no? Decíamos que cuando cayeron las Torres Gemelas, seguro que han habido personas, lo mismo en los aviones, personas que eran creyentes y los que no eran se han ido al infierno. Porque sin Dios y sin esperanza no eran peores que las otras personas y todos perecerán igualmente si no se arrepienten. Todos somos pecadores y la muerte y el juicio están garantizados a los pecadores. Eso es bien serio. Eso es bien serio. Pero ustedes no están muertos, ustedes no estaban en esos edificios, ustedes no iban en los aviones, ustedes están vivos y el mensaje de Jesús es que se arrepientan de sus pecados y acepten a Cristo. De manera que cuando les llegue el día no perezcan y vayan ante su presencia. Tenemos una responsabilidad, como dice Juan 17:20. Nosotros tenemos que hablar porque va a haber gente que va a creer por nuestro testimonio. No sé por qué Dios lo ha hecho así. ¿Qué tendrá que hacer Dios para que yo hable a Juancito? Porque Dios dijo que yo le tenía que hablar, ¿no es cierto? Y si yo no lo estoy haciendo, no sé qué tendrá que hacer Dios. Ya, eso no dice, ¿no? Pero a mí me hace pensar mucho. Ahora, en los versículos del 6 al 9, Jesús narra la historia de un hombre que tenía una higuera, ¿ves? Una higuera en su viña. Leeremos, por favor, ponen Lucas 13, del 6 al 9, por favor. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no la halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Al 9, ya. Entonces dice, este es un ejemplo tan claro de que todos tenemos los días contados. Dios podía decirles a todos, ya, córtala, pero Dios en su gracia y misericordia dice que esperemos, le daré un poco más de tiempo a ver si da fruto.
Y también aquí nos habla de, si uno busca un poco más y ahonda un poco más, dice, por algo dice la palabra, por sus frutos los conoceréis. Tenemos que tener mucho cuidado qué frutos mostramos. Pero la cosa es que no solo porque tenemos que mostrar frutos delante de la gente, sino porque realmente tengamos frutos en nuestra vida que sean evidentes aunque no hablemos. Porque qué triste es cuando uno escucha un comentario de una persona cristiana y dice, ay, pero si esa persona es terrible, así, oh, ¿qué frutos estamos mostrando? Eso nos debe hacer pensar. Entonces, el mensaje es arrepentirse de los pecados y aceptar el don de la salvación y el perdón de Cristo. Porque millones de personas morirán este año y algún día moriremos todos. Estos son momentos de tomar la vida y la muerte más en serio, ¿no creen? Basta de jugar a la iglesia, basta de juegos y de fiestas. Empiecen a pedirle a Dios que los salve del infierno eterno. Todos tenemos los días contados. Es como si Cristo le dijera al Padre, dame otro año más, Señor, para trabajarlos. Como ya les he leído, ¿no? Juan 17. Es hora de que los predicadores le pongan fin al teatro y al balbuceo psíquico, a los cuentos simpáticos y al entretenimiento banal, y que hablen de la vida y la muerte en términos bíblicos y que rescaten a los que están pereciendo y cuiden a los moribundos. Eso es lo que nos debe preocupar. Y a veces decimos, sí, ¿no? En tal iglesia, hacen la iglesia de la prosperidad, o no sé qué, hacen cosas antibíblicas, pero y nosotros a veces jugamos a la iglesia. Es seria esta reflexión, es bien seria esta reflexión. Ahora, es hora de que todos hagamos valer nuestras vidas como testigos del Evangelio, porque ¿qué otra cosa debe importar? Como ya les hablé de que tenemos que buscar crecer, que no nos den solamente la papilla en la boca, ¿no? Ay, que me den, que la iglesia me enseñe, que, ay, no, yo estoy muy ocupado, muy ocupada. No, yo no tengo tiempo, yo trabajo, pero sí tenemos tiempo para ver televisión y a veces tonterías. Hay cosas, a veces hay cosas buenas en la televisión, pero si nosotros analizamos, podemos pasar horas de horas en la televisión. Y ese tiempo, podríamos, la mitad por lo menos, dedicarle a, hay cosas tan interesantes, tan lindas. Hay prédicas, hay que saber también qué prédicas escuchar, ¿no es cierto? Pero hay libros. Si ustedes quieren, pregúntenos, les vamos a decir qué libros comprar, de qué pastores comprar, porque no hay que comprar cualquier libro, pero tenemos que empeñarnos en crecer, en alimentarnos, en no estar raquíticos en cuanto a la palabra, porque no es suficiente que nos convirtamos, nos vengamos a sentar, no, soy salva, o sea, no tengo que hacer nada más. Frutos, por sus frutos los conoceréis. Y una persona puede venir a la iglesia cada domingo, puede diezmar, puede, no sé, puede estar en todas las actividades de la iglesia, pero ojo, por ahí no es cristiano. A ver qué frutos muestra. Porque el cristiano verdadero tiene ansias así de no pecar, de crecer. Eso no quiere decir que no vamos a pecar ni no vamos a fallar nunca, no me malentiendan. Pero estamos obligados a crecer, a investigar. Por favor, es un pedido que les hago y es porque es necesario. Es necesario que se les diga, ¿no es cierto? Porque muchas iglesias los engañan. Ah, no, vienes el domingo, no, no te preocupes si no lees, no te preocupes si no vienes a la iglesia, no, no hay problema, Dios ya va a poner la carga en ti, no. No, yo tengo que estar esmerada. Si soy hija de Dios, si sé cuál es mi identidad en Dios, yo tengo que preocuparme por crecer, por aprender, por saber cómo es. O sea, no es cuestión de que me lo tienen que dar todo hecho en la boca. Y el verdadero cristiano se da cuenta porque
hay un hambre así especial de Dios en la persona de que no quiero ya ir a tal lugares, ya no quiero estar con tales personas porque no me edifican. Quiero aprender, a ver, quiero buscar y quiero leer. Y esta parte de la Biblia que no entiendo, a ver, pastores o líderes, ¿qué me recomiendan? Es como yo ahora, me gustaría que la tarea esta que les estoy dando, que se acerquen y me digan, yo he leído, he investigado y he visto por qué hizo eso Pilato con su sangre al mezclar la sangre de los sacrificios que estaban haciendo los galileos en el templo. Porque eso fue una agresión a la religión que ellos, bueno, como les digo, Jesús todavía no había sido sacrificado, ¿no es cierto? Y ellos hacían, esa era la costumbre de hacer. Entonces, ¿por qué? A ver, va a ser interesante que nos pongamos a buscar. Y yo había leído esto, había preparado, pero de repente hacía un rato de esos y dije, ¿por qué Pilato hizo eso? No sé, por atrevido, ¿no? Seguramente dijo, mi sangre, y también tiene valor, no solo la sangre de los corderos. No sé, sería lindo que averigüemos eso. Estoy transpirando de nervios. Bueno, vamos a orar. Ay, gracias Señor, gracias Padre, gracias amado Dios, por tu amor, tu favor, tu misericordia, Señor. Te pedimos por aquellas personas, Padre, que van a ser salvas por nuestro testimonio, Señor. Lo dice tu palabra, Padre. Tenemos esa gran responsabilidad, Señor, y tú no nos has dejado solos. Estamos conscientes, Señor, de que es nuestra tarea también, Padre. Perdónanos, Señor, si no lo hemos estado haciendo. Tú nos hablas, Señor, a todos, Padre, con tu palabra y te damos las gracias, Señor. Queremos solamente bendecirte, glorificarte y darte toda la gloria a ti, Padre, todo el poder y la autoridad que tú ya tienes, Señor. Tú gobiernas con ese poder y con esa autoridad, Señor. Gracias te damos, Padre. Otra vez clamamos por la vida de Piccolo, de Silvia, de Natalia, de Gabriel, de Bertita, Señor, la mamá de Silvia. Padre Santo, en el nombre de Jesús, tu mano poderosa es sobre ellos, Padre. Tú sabrás, Señor, lo que vas a hacer, pero tu palabra dice que oremos por los enfermos, Señor, en el nombre de Jesús. Y también oramos por Iván, Señor. Por favor, Padre, en el nombre de Jesucristo, levántalo, Señor. Pon tu mano poderosa sobre él, Padre, en el nombre de Jesús, amado Dios. Y te pedimos, Señor, que los guardes a Humberto y al que lo está acompañando, Señor, que los traigas con bien, Padre bueno, en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor.